Bienvenidos a nuestro devocional. Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien en este día. Soy el pastor Duke Lamastra y quisiera espero animarles este día con un pasaje de la Biblia, el primer Salmo, Salmo 1, y voy a leer los primeros 3 versículos. Versículo 1 dice: Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Voy a seguir en un momento. Ni se sienta en la silla de los burladores. Creo que todos tenemos gente en nuestra vida, en nuestro alrededor, que le encanta destruir con sus palabras, le encanta hablar en una forma negativa. Y creo que una de las formas más rápidas para no cumplir con tus sueños y con los deseos de tu corazón es simplemente pasando tiempo con gente así, gente negativa, gente que le encanta destruir con sus palabras, la gente que le encanta decir: no, pues es que eso no va a funcionar porque una vez traté de hacer eso y no funcionó, y mi tío hizo eso y no, y pasando el tiempo con gente así. Y dice aquí que bienaventurado aquel que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Creo que puedo resumir este versículo así: que no debemos de establecer nuestra vida sobre las opiniones de la gente, las opiniones del hombre, las filosofías y los consejos de este mundo que no están de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra del Señor tiene que ser la fundación de nuestra vida. Es nuestra guía y contiene todo lo que necesitamos para ser exitosos en la vida. Versículo 2. A esto quiero llegar: más bien en la ley del Señor está su delicia. Cuando vemos ahí la palabra ley, cuando el salmista escribió este salmo, básicamente tenía los primeros 5 libros de la Biblia que llamamos la ley de Moisés. Pero realmente la palabra ley tiene que ver con las instrucciones de Dios, la instrucción de Dios. Entonces, más bien en la ley o en la instrucción del Señor o en la palabra del Señor está su delicia. ¿La delicia de quién? De aquel que es bienaventurado. Okay. Y en ella, en la palabra, en la ley, en la instrucción del Señor, medita de día y de noche. Es tan importante que tú y yo desarrollemos en nuestra vida el hábito de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. No, pero Pastor Duke, es que no tengo tiempo para estar en la palabra de día y de noche porque tengo mi trabajo y tengo mi familia y tengo mis cuates y tengo todas estas cosas que hacer. Obviamente, no hay ninguna persona que puede pasar todo el día leyendo la Biblia todos los días. No está hablando de eso. Está hablando de tener la palabra de Dios guardada en nuestro corazón y poder accesar esos bancos de memoria de la palabra de Dios. Te lo voy a decir de una forma muy práctica. Puedes levantarte en la mañana o acostarte en la noche y leer un versículo o 5 versículos o un capítulo o varios capítulos de la Biblia, como tú decides. Y después puedes pasar el resto del día meditando en aquellas cosas que leíste, o lo mejor enfocándote en una sola cosa, un versículo, una promesa de la palabra de Dios, una característica de quién Dios es. Simplemente pasando el día pensando en la realidad de que Dios es amor, o que Dios es tu pastor, o que Dios es tu paz. Algo así. Puedes meditar en eso, porque la verdad es que todos sabemos meditar, pero lamentablemente mucha gente pasa mucho tiempo meditando, o en otras palabras, pensando una y otra vez en cosas negativas, cosas que destruyen, en vez de cosas que edifican. Debemos de aprender a meditar en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos fortalece. Y muchas veces yo creo que
pasamos por un conflicto o por un tiempo difícil y terminamos meditando o pensando en todas las cosas negativas, meditando en las mentiras del enemigo. Y no es necesario, porque aunque estas cosas sí son reales y sí están pasando, no tenemos que enfocarnos en esas cosas, sino podemos enfocarnos en la realidad de quien Dios es, podemos enfocarnos en sus promesas y podemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche, no solamente cuando estamos leyendo la Biblia, sino porque hemos guardado la palabra de Dios con nosotros, la cargamos con nosotros donde quiera que nos vayamos y podemos comer, podemos alimentarnos de la palabra del Señor, de la verdad, de la promesa, de cosas que nos van a edificar, que van a edificar nuestra vida y que nos van a fortalecer. Y quiero que vean finalmente aquí el resultado de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Versículo 3 dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Ese es el resultado de meditar en la palabra de Dios. Entonces deja de pensar en todas las cosas negativas, porque muchas veces nosotros podemos llegar a afanarnos, podemos llegar a pensar en cosas que causan temor y miedo y ansiedad, porque pensamos que tenemos que seguir pensando en aquellas cosas para mantener un cierto nivel de control sobre circunstancias que no podemos controlar. Es una mentira del enemigo y no es necesario. No vale la pena estar en ansiedad. No vale la pena vivir con temor, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Cuando aprendemos a meditar en la palabra de Dios, de establecer nuestra vida sobre la verdad de lo que Dios dice y no sobre lo que el hombre dice, lo que el enemigo dice, lo que las circunstancias nos dicen, sino sobre la verdad y la realidad de quién Dios es, de su promesa y lo que su palabra dice, el resultado es crecimiento, más revelación del Señor, una vida bendecida. Como dice aquí el salmista, todo lo que hace prosperará. Este es el deseo de Dios, es prosperarte, es darte buenas cosas, es que tengas una vida llena de su gracia, de su favor, de su bendición, de su presencia. Así que, hermanos, este día toma la decisión de no enfocarte en las cosas negativas de la vida, no enfocarte en las mentiras del enemigo, sino enfócate, medita en la palabra del Señor, lo que Dios dice, quién Dios es y en su promesa. Bendiciones.